Bien, ¿por qué usamos el nombre de los iberos? ¿Corresponde ese nombre a un nombre antiguo? ¿Se entendía en la antigüedad a los iberos tal y como hoy los entendemos? Para nada. Los autores antiguos, griegos y posteriormente romanos, llamaban Iber a ríos, a distintos ríos de la península, desde el Ebro, que todavía ha conseguido mantener un cierto nombre relativo a su primitiva denominación, al Júcar o al Tinto. Pero no existe una palabra que defina a los grupos humanos como iberos. El paisaje de Iberia sería el paisaje de la península completa y de hecho no solamente fue la península ibérica la que recibió este nombre, sino que en el otro extremo del mundo conocido, en el mundo del este del Mar Negro, tenemos otra Iberia que también era conocida por lo mismo, es decir, por sus grandes riquezas, por su lejanía respecto a las ciudades griegas, etc. Es un nombre que se utiliza para los dos extremos del Mediterráneo, pero no se utiliza para definir a los grupos humanos. Los grupos humanos, en realidad, tal y como nos lo cuentan las fuentes, estaban divididos y tenían denominaciones propias, desde Cataluña con los ausetanos, los ilergetes, luego ya los ilercabones, los edetanos, los contestanos, según vamos llegando hacia Andalucía, los bastetanos, los oretanos de Sierra Morena y los túrdulos herederos y los turdetanos herederos de los tartesios, siempre son entidades individualizadas y nunca recibieron en la antigüedad un nombre común de iberos. Y el nombre de Iberia se traduce en el mundo romano, se cambia en el mundo romano al nombre de Hispania. Por lo tanto, en el mundo antiguo nadie llamaba iberos al conjunto de estos pueblos. ¿Por qué entonces utilizamos este nombre? El nombre en realidad viene de la investigación. Es un nombre generado por los investigadores para que todos estos pueblos que hemos visto antes tuvieran un nombre común, porque se suponía que tenían bastantes elementos materiales comunes, como cerámicas pintadas y con figuras, escultura en piedra o lenguas no indoeuropeas. Esta definición del término ibero se debe sobre todo a los profesores Boris Pera y Adolf Schulten y por lo tanto viene de hace apenas un siglo, ni siquiera llegará a un siglo desde que empezamos a hablar propiamente de iberos. Es una acepción moderna, es una acepción de la investigación que no tiene su refrendo en época antigua. Y otra pregunta que siempre se hace, ¿se dice íberos o se dice iberos? Se dice de las dos maneras, como señala la Real Academia. La Real Academia dice íbero, ibero, ibera, también íbero. ¿Por qué solemos decir ibero? Pues porque cuando los griegos hablaban del río Iber o de Iberia, utilizaron la letra E larga, es decir, la eta, y eso daba al centro de la palabra un peso que no tendría si hubieran escogido para escribirla la letra épsilon. Como además el espíritu del inicio de la palabra es suave, etc., pues en griego sonaría Iber, no sonaría Iber. De manera que nos parece hasta cierto punto más fiel al término griego el decir ibero que íbero, pero usamos las dos palabras indistintamente y de las dos formas está bien dicho.